bien. Entonces, en relación a la circulación en animales, lo que nosotros debemos comprender primero, ¿cierto? Es que el fluido que está circulando por todo el cuerpo en los animales a partir de los vertebrados corresponde a la sangre. Entonces, vamos a encontrar los diferentes componentes que hacen parte de nuestra sangre. Vamos a ver que unos son sólidos y otros son componentes líquidos. En el caso de los sólidos, como ustedes ya lo han reconocido en su biología de primaria, son los glóbulos rojos, ¿cierto? Como los eritrocitos. ¿Cuáles otros más? Los glóbulos blancos y las plaquetas. Muy bien. En el caso de los glóbulos rojos de manera particular, ellos tienen una proteína que se encuentra en su interior que corresponde a la hemoglobina. Esa proteína le permite a esos glóbulos rojos atrapar, capturar o retener moléculas de oxígeno. Por eso es importante en nuestra circulación, porque ellas van transportando el oxígeno por todo nuestro cuerpo gracias a la hemoglobina. ¿Listo? ¿Cómo las caracterizamos? Sencillamente son células redondeadas, ovaladas, ¿cierto? Que en su interior tienen una depresión, no sé si ustedes lo alcanzan a ver, no es totalmente liso, sino se encuentra deprimido o tiene un hundimiento, ¿cierto? Cuando hablamos de una depresión, físicamente se habla de un hundimiento, ¿listo? Y en el caso de la hemoglobina, es esa proteína la que permite reconocer el color rojo, es decir, sin la hemoglobina, los glóbulos rojos no se ven rojos. Por otra parte, tenemos asimismo lo que corresponden a los glóbulos blancos. También se conocen como leucocitos. Nosotros ya habíamos visto algo en relación a los glóbulos blancos. Ataca las infecciones, ataca cualquier cuerpo extraño que se encuentre en nuestro interior, en este caso en la sangre. Entonces, los glóbulos blancos tienen una función de defensa. Recuerden que nosotros mencionábamos que tenía la función de un soldado, ¿cierto? Entonces, en este caso, es que nos defiende de agentes invasores o de cualquier infección. ¿Listo? En este caso, son células, se conocen como glóbulos blancos porque no tienen un color, ¿vale? Son incoloros, ¿verdad? Diferente a lo que ocurre con los glóbulos rojos. La siguiente célula, hablamos de plaquetas, que corresponde a pequeñas células que también son incoloras, pero son de forma irregular, es decir, ellas van cambiando su forma. Ayudan a la coagulación. Recuerden que ustedes cuando se lastiman y tienen una herida, ¿qué se forma? ¿Morado? ¿Cierto? Primero se forma una costra. Esa costra que se nos está formando ahí sencillamente es la acumulación de plaquetas, ¿vale? Y esa costra nos permite que el tejido lastimado pueda ir cicatrizando mientras que evita que siga saliendo sangre. Porque nosotros podemos tener una pérdida significativa de sangre si no se formara la costra primero. ¿Listo? En este caso, entonces ayudan a la coagulación, es decir, que taponan las heridas pequeñas y evitan grandes hemorragias. Entonces, estos son los diferentes componentes sólidos. En relación al componente líquido, nosotros vamos a encontrar que el único componente líquido que tiene nuestra sangre se llama plasma. El plasma corresponde a un líquido de color entre amarillo y transparente que está conformado por agua, vitaminas, proteínas, lípidos. ¿Qué eran los lípidos? Cuando decíamos la bicapa fosfolipídica, ¿qué eran los lípidos? Grasa, muy bien. Sales, minerales y también glucosa. Recordemos que hablábamos de la fotosíntesis para la formación de la glucosa, entonces en este caso nosotros necesitamos de esa glucosa para nuestro torrente sanguíneo. La función de este plasma es distribuir las sustancias nutritivas. Si mi sangre está conformada solo por componentes sólidos,
necesita un componente líquido que lo impulse, que lo empuje, que por presión de ese componente líquido le ayude a mover todas esas células y todos esos componentes sólidos por todo el cuerpo. ¿Listo? Entonces, vamos a encontrar además otras funciones de la sangre que son transportar las hormonas, que son sustancias químicas, que controlan algunos procesos biológicos. Por ejemplo, en el caso de las mujeres que están lactando, ¿cierto? Se produce una hormona que le dice, oiga, produzca más leche. Quiere decir que es una mujer que tuvo un bebé, ¿cierto? Y que necesita producir leche para su alimento, ¿verdad? En el caso de los hombres, por ejemplo, hay una hormona que se produce en un momento específico que le dice engruese su voz o le dice produzca barba, ¿cierto? Entonces, son condiciones de nuestro cuerpo que con el tiempo debemos completar y que son hormonas que están en nuestro interior, pero que no se producen. Otra función es movilizar agua para hidratar nuestro cuerpo. Entonces, adicionalmente, como el plasma está constituido por agua, finalmente es el agua la que nos ayuda a la hidratación. Y finalmente nos ayuda a mantener la temperatura corporal. Entonces, lo que ustedes mencionaban, cuando nosotros tenemos una pérdida importante de sangre, la temperatura se nos baja, ya sea porque o tengo un parásito que se está acabando con mi sangre o porque tuve una herida y estoy teniendo alguna hemorragia importante. En el caso, por ejemplo, eso es en el caso de los animales vertebrados, pero en el caso de los animales invertebrados existe otro componente diferente a sangre que circula por su cuerpo. Ese componente corresponde a la hemolinfa. ¿Listo? La hemolinfa, que es el fluido que circula en los animales invertebrados, que corresponde a insectos, ¿cierto? Por ejemplo, a unos invertebrados como las arañas, como crustáceos. En este caso, en los insectos particularmente, no funciona para transportar oxígeno, solamente transporta los nutrientes y el agua. El oxígeno no lo transporta porque ellos tienen un sistema respiratorio, que les permite entregar el oxígeno a todos los tejidos del cuerpo sin necesidad de mezclarse o incorporarse a la hemolinfa. Ya teniendo en cuenta esto de aquí, es importante que nosotros recordemos o mencionemos que hay dos tipos de sistema circulatorio. Un sistema circulatorio que es abierto y un sistema circulatorio que es cerrado. Cuando hablamos del sistema circulatorio abierto, quiere decir que no hay un tejido que retenga o contenga ese fluido, en el caso de los animales invertebrados, la hemolinfa, sino que esa hemolinfa se riega por todo el cuerpo. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Dice que la sangre es bombeada por el corazón, lo que quiere decir que los invertebrados también tienen corazón. Circula por las arterias en una parte del recorrido. Luego, esa hemolinfa es liberada en todo el interior del cuerpo. Así, todas las células pueden tomar o capturar o absorber los nutrientes en forma directa cuando hacen contacto con esta. Luego la sangre retorna o regresa a las venas y retorna al corazón para ser bombeada de nuevo. En este caso, un ejemplo particular son los insectos, las arañas, los escorpiones, los cangrejos, los caracoles y las almejas. Es decir, la mayoría de los invertebrados. ¿Listo? Entonces, los invertebrados tienen un sistema circulatorio abierto y por ello circula la hemolinfa. En el caso, otro caso diferente es el sistema circulatorio cerrado. Entonces, aquí pasa todo lo contrario. También hay un corazón que bombea la sangre, pero la sangre permanece en el interior del sistema durante todo el recorrido, lo que quiere decir que la sangre nunca se riega por el cuerpo, sino que se mantiene al interior de venas y arterias. El corazón bombea la sangre hacia las arterias, llega a los vasos capilares y retorna al corazón de las venas. Los nutrientes
y los gases transportados por la sangre llegan a las células por difusión entre las paredes de los capilares. Entonces pasan de un punto con mayor concentración a otro de menor concentración. Recordemos que eso era difusión. En este caso, ejemplos particulares son, hay unas excepciones, digamos que todos los invertebrados, pero hay excepciones. Unos son los calamares, los pulpos y las lombrices de tierra. De resto, todos los vertebrados tenemos un sistema circulatorio cerrado. Si nosotros hablamos de que los animales vertebrados son los que tienen sistema circulatorio cerrado, nómbreme ejemplos de animales vertebrados. Vertebrado. ¿Qué querrá decir vertebrado? ¿Que tiene qué? Que tiene huesos, ¿cierto? Por ejemplo, ¿cuál? La vaca, los humanos, los perros, muy bien. Un oso, muy bien. Muy bien. Hasta el momento me han nombrado mamíferos. ¿Qué me falta ahí? Un ave, ¿cierto? Un tiburón, que es un pescado, muy bien. ¿Un cuál? Un perico, es otra ave, muy bien. Los reptiles también tienen sistema circulatorio. Una anguila de mar. Una ballena. Una ballena también, muy bien. Entonces, todos los animales vertebrados tenemos un sistema circulatorio ¿de qué tipo? Cerrado. ¿Cuáles son las dos excepciones ahí? Los calamares y los pulpos, muy bien, solo esos dos. Ah, y la lombriz de tierra, sí señor, gracias. Y en el caso de los que tienen sistema circulatorio abierto, todos los insectos, las arañas, los cangrejos, los escorpiones, los caracoles, las almejas, ¿listo? ¿Las serpientes están en? ¿Qué es una serpiente? ¿Vertebrado o invertebrado? ¿Será que si yo la aplasto, si yo la espicho, será que se aplasta fácil? ¿Ustedes recuerdan que las serpientes tienen en sus colmillos el veneno que le inyectan a la presa? Si tiene colmillos, ¿qué es un colmillo? Un hueso. Entonces, ¿qué es? Vertebrado, ¿cierto? La serpiente es un vertebrado, sí señora. Ella tiene del tipo cerrado. Este esquema es un poquito más complejo, chicos. Prestemos atención porque es bastante complejo. Sí tiene vértebras. Ella extiende sus huesos. Es muy flexible y no está tan fijo. Ellas tienen la capacidad de abrirlo. Entonces, por eso es diferente de nosotros. Chicos, este esquema es bastante más complejo. Entonces, lo que vamos a encontrar aquí son los diferentes grupos de vertebrados. Cuando hablamos de los diferentes grupos de vertebrados, empecemos a hablar desde los más sencillos. Carlos, el más sencillo serían los peces. Un ventrículo, mire lo que se representa con la V, y una aurícula. El ventrículo tiene la función de impulsar. En nuestro corazón, este es el que impulsa o bombea, ¿vale? Los otros, las aurículas, digamos que ellas reciben sangre, pero no la impulsan, ¿listo? Entonces, el ventrículo impulsa la sangre del corazón hacia el órgano donde está el oxígeno. En el caso de los peces, el oxígeno está en las branquias, ¿listo? Porque no tienen pulmones. Luego, esa sangre sale de esas branquias, se dirige al resto del cuerpo y a medida que va entregando sangre con oxígeno, va recibiendo desechos de todos los tejidos. Porque en el metabolismo se producen unos desechos y el animal los tiene que expulsar. Luego de que se entregan en esos capilares de todas las partes del cuerpo del animal, esa sangre queda pobre en oxígeno con dióxido de carbono y se dirige a la aurícula del corazón. Luego pasa de la aurícula al ventrículo y se vuelve a impulsar nuevamente a las branquias, ¿vale? Entonces, el corazón de los peces solamente tiene una aurícula y
un ventrículo. ¿Listo? Ahora, en el caso de los anfibios ocurre algo muy similar a lo que ocurre con los reptiles. Si nosotros vemos esta imagen, ¿cuántas aurículas y cuántos ventrículos tiene el corazón de los anfibios? ¿Tiene dos qué? Dos aurículas y una ventrícula. Y un ventrículo, sí señoras. Entonces tiene dos aurículas, un ventrículo. Entonces, en este caso, el ventrículo, recuerda que tiene como función impulsar o enviar la sangre hacia donde está el oxígeno. En este caso, como hablamos de anfibios, ellos tienen pulmones. Entonces, la sangre se dirige hacia los pulmones o a los capilares de los pulmones. Allí recogen el oxígeno. Ese oxígeno llega a la aurícula, en este caso izquierda. Siempre que nosotros vayamos a ver la orientación, Isabelas, siempre que nosotros vamos a ver la orientación de una persona, si yo miro de frente, este sería el lado derecho, ¿cierto? Este de acá. Pero pensemos que es una persona que nos está mirando de frente. En esa persona, este que es mi lado derecho, para esta persona sería su lado izquierdo. ¿Cierto? Entonces, la sangre llega desde los pulmones hacia el lado izquierdo, hacia la aurícula izquierda. Luego, esa sangre viene nuevamente a pasar al ventrículo para que lo impulse hacia el resto del cuerpo y esa sangre sale hacia el resto del cuerpo a entregar el oxígeno que recibió en los pulmones. Ahora, solo hay un ventrículo, lo que quiere decir que este solo ventrículo tiene la función de enviar la sangre hacia los pulmones a recoger oxígeno y de enviarlas hacia el resto del cuerpo a entregar sangre con oxígeno a todo el cuerpo. Entonces, si es solo un ventrículo, lo que va a pasar ahí es que la sangre pobre en oxígeno se mezcla con la sangre que sí contiene oxígeno. ¿Listo? Luego de que entrega la sangre con oxígeno a todo el cuerpo, esa sangre retorna al corazón por la aurícula derecha. Esa sangre pasa al ventrículo y del ventrículo nuevamente va hacia los pulmones y así sucesivamente. ¿Listo? Eso pasa con los anfibios y de la misma forma pasa con los reptiles. En el caso de las aves y en el caso de los mamíferos, la condición es diferente. ¿Por qué es diferente? Porque en nuestro corazón hay dos aurículas y también hay dos ventrículos. Eso evita que la sangre se mezcle. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando la sangre viene de todo el cuerpo cargada de desechos y pobre en oxígeno, va a llegar al corazón por la aurícula derecha, Julián, va a pasar al ventrículo derecho y luego el ventrículo la va a impulsar hacia los capilares que hay en los pulmones para recoger el oxígeno, ¿cierto? Luego de eso, la sangre sale de esos capilares de los pulmones hacia la aurícula izquierda, pasa al ventrículo izquierdo y este lo impulsa o lo envía hacia el resto del cuerpo. ¿Cuál es la diferencia que vimos aquí? ¿Cuál es la ventaja de tener dos ventrículos? Que la sangre no se va a mezclar. Entonces, un ventrículo va a impulsar la sangre hacia el pulmón para recoger oxígeno y el otro ventrículo va a impulsar la sangre hacia el resto del cuerpo cuando la sangre ya viene de los pulmones y está rica en oxígeno. ¿Listo? Ahora, acá abajo, nosotros tenemos lo que corresponde a unos pequeños ejemplos. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos el sistema circulatorio de un artrópodo. ¿Este cuál es? Un grillo. Un saltamontes, ¿no? Un saltamontes también, ¿cierto? En este caso, tiene un sistema circulatorio ¿de qué tipo? Abierto. No, perdón, abierto.
Recuerden que es abierto porque es invertebrado. Y las únicas excepciones son la lombriz, el calamar y el pulpo. Y este no es ninguno de los tres. Entonces tiene un sistema circulatorio abierto. Es invertebrado. Es invertebrado. Si tú lo espichas, se va a aplastar y lo vas a matar completamente. Él tiene un aparato digestivo completo. Exoesqueleto, muy bien, pero hace un crunch, como que cuando usted lo espicha, hace crunch, igual que como hacen los cucarrones, por ejemplo. En este caso, el animal tiene sus corazones en la parte posterior en el abdomen, ¿cierto? Esta sería su arteria y por ahí circula la hemolinfa en el animal. Entonces dice que el conjunto de arterias están conectadas al corazón que impulsa la sangre a través de ellas para luego verterla por todo el cuerpo. La sangre no transporta oxígeno, como ya lo habíamos dicho, en este caso solamente transporta nutrientes y agua, además de desechos que los va recogiendo a medida que va avanzando el proceso de la circulación. De este caso, ¿quién es esta de aquí? Una lombriz de tierra, que ya todos la tenemos en casa. Es cerrado, profe. Es cerrado. Es abierta, profe. En este caso, sí, tenemos un sistema circulatorio cerrado. Recuerden que es una de las excepciones, ¿cierto? Entonces es cerrado. Al igual que los otros invertebrados, va a circular por ella hemolinfa y no sangre, porque es invertebrado, ¿cierto? Dice que consta de un conjunto de vasos sanguíneos, entonces tiene aquí, ¿cierto? Un vaso dorsal, este de acá, y un vaso ventral. Ventral, siempre pensemos en la zona del pecho, ¿listo? Por donde el animal se está arrastrando, como es lombriz, la parte ventral es la que está en contacto con la parte de abajo, y la parte dorsal es la parte hacia arriba, ¿listo? O la parte, como dijéramos nosotros, de la espalda. De este lado hay vasos que tienen segmentos, es decir, que se conecta lo que hay del lado del vaso ventral con lo que hay del lado dorsal. Y de este lado tenemos los corazones, ¿vale? Digamos que los corazones son un pequeño musculito que le ayuda a bombear la sangre por todo el cuerpo del animal. En este caso son 5 y están ubicados alrededor del esófago, es decir, cerca de la parte bucal del animal. ¿Sí? Cuando uno corta una lombriz, o sea, ¿ella tiene que volver a reproducir los corazones? ¿Cuando ella qué? Cuando uno corta por la mitad una lombriz, profe, ella como que vuelve a hacer los 5 corazones. Digamos, la lombriz tiene una capacidad de regenerar sus tejidos, pero nosotros no podemos, a partir de una lombriz que ha perdido gran parte de su sistema principal, que sería el corazón y que sería la parte cefálica, o donde podemos encontrar un cerebro o el sistema nervioso en su mayoría, no podríamos obtener a partir de ello 2 nuevas lombrices. ¿Por qué? Porque es un esfuerzo muy grande para el animal recuperar el sistema circulatorio y asimismo el sistema, en ese caso, nervioso. De pronto, si ella recibe una lesión pequeñita donde se rasguña o se lastima con algo, sí puede regenerar ese tejido, pero completamente, digamos que a partir de una colita de lombriz obtengamos una lombriz completa, eso ya es más complejo y digamos que la lombriz no tiene la capacidad de hacerlo. Entonces, en el sistema de los peces ¿qué tipo de sistema tienen? Cerrado. 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 Cerrado, ¿verdad? Bien. En este caso, la sangre llega cargada de oxígeno, perdón, de dióxido de carbono al corazón por las venas. Recuerden que las venas siempre llevan los desechos y las arterias van a llevar nutrientes y oxígeno. ¿Listo? Es un pez. De allí es impulsada a las branquias. Recordemos que ellos no tienen pulmones, tienen branquias que se encuentran en la parte de atrás del ojo, ¿cierto? Miren el ojito aquí. Aquí estarían sus branquias.
donde se oxigena y luego se distribuye al resto del cuerpo por medio de las arterias. ¿Listo? Esto que nosotros vemos aquí sencillamente es los capilares. Los capilares quieren decir ese punto donde una arteria se une con una vena para entregar todos los desechos que recogió y que esa sangre que va por las venas vaya directamente hacia el corazón a entregar sus desechos. El sistema circulatorio de los anfibios, aquí tenemos, por ejemplo, puede ser una salamandra, ¿listo? Esta salamandra, ¿qué tipo de sistema tiene? ¿Abierto o cerrado? Cerrado, profe. Cerrado, porque es un vertebrado, ¿listo? Entonces es cerrado. Ahora, en este caso, como es un anfibio, ¿será que el anfibio cuántas ventrículas tiene? ¿Cuántos ventrículos tiene el anfibio? Recuerde que el del anfibio se parece al del reptil. Solo uno, profe. Solo un ventrículo. ¿Y cuántas aurículas tiene? Dos. Recuerde que en este caso la sangre se mezcla. ¿Listo? En el caso de los peces, miren el corazón aquí. Este es el corazón. Tiene este, que es el ventrículo, y esta que es la aurícula. Entonces, ¿cuántas ventrículas y cuántas aurículas tiene el pez? Una. ¿Y cuántos ventrículos tiene? Una. ¿Listo? Recordemos el esquema que vimos aquí arriba, ¿vale? Para eso, siempre guíense aquí. El de los peces es este de acá, ¿listo? Tiene un ventrículo, tiene una aurícula. El de los anfibios y los reptiles, un ventrículo, dos aurículas. Y el de las aves y los mamíferos, ¿cuántos ventrículos tiene? Dos. Mírelos aquí, 1 y 2. ¿Y cuántas aurículas tiene, Isabela? Dos. Tiene 2. Uno de este lado y otro de este lado. ¿Listo? Cuando nosotros decimos que la sangre se bombea por el corazón una sola vez, hablamos de que es una circulación sencilla. Entonces, los peces son los únicos que tienen circulación sencilla. La sangre solo se bombea una vez. De aquí en adelante, estos son los únicos que tienen circulación sencilla. Los anfibios, los reptiles, las aves y los mamíferos tienen circulación doble, lo que quiere decir que la sangre pasa 2 veces por el corazón. Y cuando decimos que tiene circulación doble, puede ser de 2 tipos. O es completa o es incompleta. Es incompleta cuando la sangre se mezcla, es decir, ¿quiénes tienen circulación incompleta? Los anfibios y los reptiles. Entonces, estos dos tienen circulación incompleta. Pero es completa cuando la sangre no se mezcla, es decir, cuando el animal tiene un corazón con 2 aurículas y con 2 ventrículos. ¿Quiénes tienen esa circulación? Las aves y los mamíferos. Las aves y los mamíferos. Muy bien. Listo, mis chicos. El ejercicio es bastante sencillo. Está al final del documento. Inicialmente, nosotros debemos indicar aquí en color verde la savia elaborada y en color rojo el recorrido que hace la savia bruta. Entonces, indiquen con una flecha hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de dónde inicie el proceso de circulación de cada una. Luego, vamos a completar este mapa de circulación en animales, ¿cierto? Acá nos dan el ejemplo de los insectos, lo que quiere decir que aquí va información acerca de ese tipo de circulación. Y aquí dice que es característica poseer vasos capilares que comunican las venas y las arterias, ¿verdad? Y al final debemos escribir si la circulación es abierta A o si es cerrada B en estas imágenes que tenemos acá. Responder la pregunta de cuáles serían las limitaciones para los vertebrados si tuvieran un sistema circulatorio abierto y justificar su respuesta. Y como quinto, escribir una oración con cada una de las siguientes palabras. Entonces, una oración con vasos sanguíneos, animales y corazón, y otra oración con esponja, transporte y difusión. Ojo que esta esponja no es la esponja de lavar los platos.
Esta es la esponja del animal que se encuentra en el fondo del océano, ¿cierto? Son los organismos, los animales. En una sola, esas tres en una sola. Entonces, corazón, animales y vasos, una sola oración. Esponja, transporte y difusión, otra sola oración.